Bendiciones, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Hoy quería compartir con ustedes esta palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso número 4. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que Él esté revelando su palabra a nosotros, que nos esté dando fortaleza, que el Espíritu de Dios esté quitando todo espíritu de incredulidad, que Él reine, todo espíritu contrario que se opone a la palabra, lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos que en esta hora la palabra de Dios viva y eficaz va a entrar en nuestras vidas y va a hacer lo que tenga que hacer y no volverá vacía. Le damos a Él la gloria. Y leemos entonces, y dice así, capítulo 2, verso 4 de Hechos de los Apóstoles, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó una multitud que estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos los galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hasta ahí la palabra de Dios. Y vemos cómo el Espíritu Santo, cuando desciende, no solamente trae una llenura, sino que también trae una unidad y es una lengua universal. El Evangelio es para que todos lo puedan comprender. El Evangelio no tiene nada que esté guardado, sino que el Señor se quiso revelar a la humanidad a través de Jesucristo. Y solamente cuando el Espíritu Santo comienza a actuar en las vidas, podemos llegar a tener esa unidad y podemos lograr lo que el Señor tiene para nosotros y poderlo entender, porque con la mente humana, carnal, no podemos comprender cuáles son los designios de Dios. Y Jesucristo capacitó a sus apóstoles durante 3 años. Y yo veo como en estos tiempos, en las iglesias, muchas veces hay gente que está en mucho tiempo y tenemos que saber que, como decimos, las iglesias son cuarteles de entrenamiento. Cuando los discípulos estuvieron cierto tiempo allí, el Señor les aconsejó que se quedaran y que no se movieran hasta que no venga el Espíritu. Una vez que fueron llenos del Espíritu, ellos mismos fueron perseguidos y en esa persecución el Evangelio se esparció por todos lados. Muchas veces tenemos que tomar como referencia la vida de los apóstoles para poder llegar a comprender que en todo tiempo le podemos servir al Señor, porque para eso fuimos capacitados. No sé cuánto tiempo tienes de cristiano, cuánto tiempo de que pudiste estar en la iglesia. Pero este tiempo que estuviste en la iglesia es tu tiempo de capacitación para poder llevar la palabra de Dios. En estos momentos en que pasamos en el 2020, donde las iglesias tienen que cerrar, donde hay iglesias que no volvieron a abrir por diferentes circunstancias, pero los movimientos de las iglesias están virtualmente, por medio de Zoom, de alguna manera el Evangelio está siendo predicado y tú eres parte del Evangelio, tú eres parte del reino de los cielos, tú eres un discípulo del Señor, hija del Altísimo, y tienes que llevar la palabra de Dios, porque el Señor dice que debemos orar siempre en tiempo y fuera de tiempo. ¿Para qué oramos? Para que el Espíritu Santo continúe en nosotros, permanezca en nosotros y así poder llevar y sembrar la buena semilla, porque el Espíritu Santo es el que nos capacita para poder hacer la obra del Señor. Sin Él nada podemos hacer. Y vemos cómo las mismas persecuciones y dificultades que podemos llegar a tener en estos tiempos, lo tuvieron los discípulos. Ellos fueron encarcelados, pero no se quedaron así. Cuando Pedro y Juan fueron encarcelados, el ángel vino y le abrió las puertas y ellos volvieron a predicar. ¿Fueron amenazados? Sí. Fueron amenazados y todos conocemos que fueron llevados ante el concilio y entonces ellos comenzaron a decirle, que ellos tuvieran en cuenta qué era lo que tenían que hacer, si hacerle caso a los hombres o hacerle caso a Dios.
Ellos mismos habían levantado la voz por el Altísimo y Dios los respaldó. No importaban cuáles fueran las amenazas, ellos continuaban adelante. También sabemos que fue muerto Jacobo, que cuando andaba con Pedro y Pedro encarcelado. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que pasar eso? Creo que todavía ninguno. Por eso es que el Señor nos incita en este tiempo a prepararnos y a estar firmes, ya que en otros países hay hermanos que están arriesgando hasta la vida. Antes el ser cristiano no era tan como ahora, que la gente cree en un evangelio barato que se convierte hoy y mañana se volvió para atrás, sino que el evangelio era arriesgar su vida. Todos sabían que aquel que venía a Cristo estaba iba a ser perseguido y cuando lo encontraban iba a estar muerto. O sea que ponían en riesgo su vida. Por eso es que nadie le hacía protocolo para poder bautizarlo. Aquel que venía sabía que creían porque arriesgaba su propia vida. Entonces inmediatamente eran bautizados y eran unidos al pueblo. Y había un mismo sentir, no había divisiones. Pero sí es verdad que en los primeros tiempos también, así como Ananías y Zafira vinieron delante de Pedro a mentirle, y entonces él le dijo, ¿quién ha tentado para que le mientan al Espíritu Santo? Así también hay personas que se acercan a la iglesia y están a veces entre nosotros y le mienten al Espíritu. Pero Dios no puede ser engañado. Él conoce quiénes son de él. Asimismo a Pedro le fue revelado. Y sabemos que en estos tiempos el Señor va a sacar a aquellos cristianos que están realmente de verdad y que tienen la capacidad de poder hablar, estén donde estén, porque adentro de la cárcel predicaron, porque en medio de pueblos difíciles predicaron. Todos sabemos que cuando Pablo se unió junto con los discípulos, empezó a predicar y también fue apedreado en Listra. Y fue encarcelado y fue llevado, porque estuvo mucho tiempo encarcelado, fue llevado de un lado a otro. ¿Y con qué razón? Estaba en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía que ir a predicar al César. También estuvo en un naufragio casi de 14 días a la deriva, pero dice que el ángel de Dios lo visitó y le concedió la vida de todos los que navegaban con él. Y él dijo, estuve con el Dios a quien sirvo y él me concedió la vida de todos. Él estaba seguro dónde iba y nosotros debemos saber que el Señor nos preparó para que tengamos esa seguridad. Sabemos a quién servimos, sabemos dónde vamos y estemos donde estemos. Y cualquiera sea la situación, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Por qué? Porque somos personas que hemos sido totalmente renovadas y como dice su palabra, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros y no nos avergonzamos. Vamos a leer Romanos 1, capítulo 16 y dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. El justo vive por fe. El que fue justificado ya no vive por lo que ve en la carne o por lo que siente, sino ve por lo que el Señor le revela en la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza, la seguridad de lo que espero, la convicción, estoy convencido de lo que voy a recibir, aunque todavía no lo veo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es el camino del Evangelio, donde nosotros vamos y predicamos un reino que se va a instalar después de que venga Cristo. Ese reino eterno, por siglos y siglos. Amén. Y así nosotros estamos sirviendo a ese reino y eso es lo que debemos predicar. Si estamos encarcelados dentro de la cárcel, si estamos en medio de un círculo, nada más en ese círculo, si salimos a la calle en medio de las personas que están, el Espíritu Santo nos va a guiar. Siempre el Espíritu nos guía. Y
aquel que lleva el Espíritu de Dios. La gente lo conoce. Yo me sorprendía cuando salí a hacer un mandado así rápidamente y pasé, había un grupo de personas porque hay 3, 4 negocios juntos y entonces había un grupo de personas comprando, en los cuales había algunos creyentes, había también otras personas vecinos y unos proveedores, y entre medio de eso había un hombre. Yo pasé a comprar y a la vuelta, cuando pasé, uno de los hombres que estaba ahí me interceptó y me dijo: yo necesito que usted ore por mí. Había otras personas también, algunos cristianos que yo conozco allí. Pero él me paró en ese momento y me dijo de esta manera, y yo inmediatamente le dije: sí, no hay problema, yo lo conozco a esta persona, y le dije: usted se entregó a Cristo ya. Y me dijo: sí. Bueno, usted tiene que reconciliarse. Y ahí nomás hicimos una oración para reconciliación. Unos quedaron ahí sorprendidos y yo le pedí a Dios que le fortalezca en sus debilidades. Inmediatamente la persona me dio su petición de oración, estaba quebrantado, y yo le pedí a Dios por él, y en este momento estamos orando por esa vida para que Dios lo pueda fortalecer. Ya la obra le pertenece al Espíritu Santo. Yo no le puedo hacer crecer nada a esta persona, pero el Espíritu Santo va a estar obrando en ello, y yo ya he hecho mi trabajo. Ese es el trabajo del evangelio, del evangelista, de la persona que lleva la preciosa semilla. Vamos sembrando. Y así también cuando vinieron a pedir un turno en mi casa, vi una persona muy enferma y no la pude dejar ir, ahí nomás le hablé. Usted no me diga, fueron unos momentos, el Espíritu Santo tornó todo eso, pero ella se entregó a Cristo en ese momento, pude orar, pudo renunciar, no creo que habremos tardado ni 10 minutos y no hubo más nada que decir. El Espíritu hará la obra en ella, tiene nombre, sí. Tiene nombre, él se llama Roberto, ella se llama Paola. Estuve orando, muchas veces tenemos que ir a ver enfermos que no se pueden mover de su cama y que están en un estado difícil. Entonces usted y se quiere bautizar, ¿y usted qué hace? Usted le hace el bautismo de aspensión. ¿Por qué? Porque es necesario que la persona se sienta que tiene todo, porque es una persona que tiene absoluta necesidad, y entonces usted lo hace completo, le hace aceptar a Cristo, nada le impide bautizarse, le explica que es un paso de obediencia, que tiene que declarar: está usted, hay otra persona más, hay testigos que él es cristiano, y usted le hace, hicimos con Raúl. Y así sucesivamente usted va haciendo la obra de Dios. Eso es lo que a Dios le interesa. A Dios le interesa que usted lleve el evangelio a toda criatura, porque el Señor murió por toda la humanidad. Él está interesado en todas las almas que están allí afuera, que todavía no tienen salvación. No importa cómo estemos nosotros ya somos salvos para la gloria del Señor, y si permanecemos en Él, Él permanecerá en nosotros. El Señor dice que en estos tiempos Él necesita personas que no sean cobardes para llevar la palabra, que no estén mirando su condición, no sé si estoy atada, presa, nada, pero la palabra no está presa. La palabra es la que no volverá vacía. Tenemos que confiar en nuestro Dios. Y oramos en esta hora para que el Espíritu Santo nos esté llevando a hacer su voluntad. Hay personas que estuvieron en la iglesia muchísimos años y algunos en comodidad, sin hacer servicio. Déjeme decirle que si nadie hace nada para llevar la palabra de Dios, llevar la salvación, hacer que las almas vengan con ese arrepentimiento, decirle que son pecadores y que necesitan que Dios perdone sus pecados, y que tengan fe que hay una puerta abierta que es Jesucristo, que aún estamos en tiempo de gracia, que aprovechen este tiempo porque la situación del mundo es difícil. Si no hay personas que tengan ese sentir, y bueno, no pertenecen al reino de Dios. Porque para eso el Señor ha juntado del norte, del sur, del este, del oeste, aquellos que son suyos. Sí hay en medio del pueblo cizaña, así como aquellos que le quisieron mentir al Espíritu Santo, así en este tiempo hay personas disfrazadas de piedad. Pero nosotros no debemos fijarnos en eso, debemos fijarnos en lo que Dios nos mandó a hacer. Él dijo: id y predicar el Evangelio, y eso es capacitar. Y si usted estuvo mucho tiempo en la iglesia, está capacitado, 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 10, está capacitado.
para predicar la palabra de Dios, para llevar el Evangelio. El Señor preparó, como dije, a sus discípulos en 3 años. Tiene capacidad, tiene conocimiento, tome su Biblia y pueda con denuedo predicar a cualquiera de las personas que está en necesidad. No podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído, porque todos tenemos un testimonio. El Señor se ha revelado a nosotros con su poder y su autoridad. Y todo aquel que esté necesitado de Dios, en esta hora yo le animo a venir a los pies de Cristo, a arrepentirse de sus pecados, a decirle que está cansado de llevar tanta carga. El Señor dice, venid a mí los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Oramos en esta hora. Si tú quieres venir a los pies de Cristo, repite conmigo. Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Hoy recuerdo, Señor, cuánto he pecado, cuánto me he apartado de ti y me arrepiento. Pido perdón, Señor, y te pido que anules toda clase de pactos conscientes o inconscientes que he hecho en mi vida, porque hoy quiero estar libre, Señor, para adorarte y para bendecirte. Quiero que seas mi Padre, mi Rey, mi Señor. En esta hora yo me entrego delante de tu presencia, en cuerpo, alma, en espíritu, para que tú me tomes, Señor, y me llenes de tu Espíritu Santo. Yo te necesito, Señor, en esta hora, y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has hecho esta oración, dice la palabra de Dios que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. El Señor en esta misma hora te da la vida eterna, te anota en el libro de la vida. Y yo quiero orar en este momento por todos los que están escuchando. Padre Celestial, en esta hora, que tu palabra viva y eficaz esté haciendo la obra en cada uno de los que escucha. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, añade almas, Señor, Padre, a la gloria de tu nombre, para que tu Espíritu Santo las llene, Señor, y que puedan ser instrumento en tus manos. Yo te ruego, Padre mío, que no dejes que nada se escape de ti, Señor, sino que tú estés mirando cada vida, Señor, y estés ordenando por medio de tu palabra poderosa, viva y eficaz. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, unge de la cabeza, de la mollera a la planta de los pies, llevándote todo espíritu de enfermedad, llevándote todo espíritu inmundo que ha querido habitar en esas vidas. Rompemos, Padre Santo, con toda autoridad los pactos renunciados, Señor, echamos fuera brujerías, hechicerías, Padre, maldicencia que han venido sobre la vida de cada uno de los que escucha, y los declaramos libres en el nombre poderoso de Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que no hay otro nombre dado a los hombres en quien puedan ser salvos. En tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que hecho está. Declaro, Señor, que tu palabra es poderosa y que tu palabra limpia, restaura, corrige, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo te doy la gloria, la honra, Padre, a ti. Te damos gracias, Señor, y te damos en esta hora, Padre, todo nuestro corazón derramado delante de tu presencia, porque estamos alegres, Señor, de que tú eres nuestro Señor. Gracias, Padre, por haber escuchado las oraciones. Gracias, Señor, por haber tocado a los enfermos. Gracias, Señor, por haber libertado a los cautivos. Gracias, mi Padre Celestial, porque tu palabra es poderosa. Por tu palabra trae gozo al alma. Gracias, Señor, por estar con nosotros, como dice, todos los días hasta el fin. Hoy te doy gloria, Señor, en esta hora, y el pueblo dice, amén. Bendito es tu nombre. Amén.